Buenos días, queridos juveniles. Estamos muy contentos de poder disfrutar de un sábado más. Y en especial porque vamos a repasar nuestra lección. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está, maestra Bertita? Yo muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar. La lección de esta semana se tituló Transformados por el bautismo. ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué debo ser bautizado? ¿Qué cambia con el bautismo? Nada, todo. Si meternos al agua cambiará de alguna manera nuestro destino eterno, entonces, ¿con bañarnos en nuestra casa bastaría para ser libres? ¿Existe tal cosa como un agua mágica que libere a los seres humanos del pecado, de la culpa? Según las Escrituras, el momento del bautismo es el momento más importante en la vida de una persona. ¿Por qué? Bueno, vamos a responder estas y otras preguntas durante el repaso de la lección. Antes queremos contar una historia que hace referencia a cómo las personas pueden tomar la decisión del bautismo de manera superficial, sin entregarse completamente a Cristo. Se cuenta que durante el siglo XVI, Iván el Terrible demostró sus destrezas militares uniendo a toda Rusia y expulsando las fuerzas enemigas del país. Iván se convirtió en el líder de su nación por la resolución que mostró en sus campañas militares. No obstante, llegó un momento en el que tuvo que enfrentar otros desafíos, como casarse y proveer un heredero para su trono. Es así como comenzó su búsqueda de una esposa. Sus consejeros finalmente encontraron para él a la sobrina del rey de Grecia, y todos estaban de acuerdo en que hacían una pareja perfecta. Incluso el mismo rey de Grecia estaba feliz con el acuerdo, pero Iván debía cumplir con una condición para poder casarse con su hija. Tenía que convertirse en un miembro bautizado de la Iglesia Ortodoxa griega. Iván no tuvo problemas con la petición, de manera que enviaron un sacerdote para que le explicara a Iván lo que significaba ser bautizado en la iglesia. Después de estudiar junto al sacerdote todas las creencias de la iglesia, Iván viajó a Grecia con un contingente de 500 hombres para ser bautizado. Al llegar a Atenas, los soldados leales a Iván tomaron la decisión de ser bautizados con su amado líder. Después de tomar un curso intensivo sobre las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa, Iván y sus soldados fueron bautizados en medio de una inmensa multitud que llegó de todas partes de Grecia para presenciar el acontecimiento. La Iglesia Ortodoxa practicaba el bautismo por inmersión, que exige que el candidato sea sumergido bajo las aguas. Los soldados llevaban puestos sus trajes de batalla y 500 sacerdotes con túnicas negras los llevaron al Mediterráneo para proceder con la ceremonia. Pero había un pequeño detalle. Para formar parte de la Iglesia Ortodoxa, tenían que renunciar a ser soldados, pues estos tenían prohibidos pertenecer a dicha fe. Obviamente, esto representaba una petición imposible para Iván y sus soldados, de manera que llegaron a un acuerdo con la iglesia. Cuando los sacerdotes los bajaran al agua, ellos levantarían el brazo con su espada por encima de su cabeza, de manera que ésta no se sumergiera junto con ellos. Así fue como Iván y sus soldados se bautizaron con sus espadas levantadas, desafiando al cielo. Si las personas no comprenden lo que significa ser bautizado, entonces cometerán el mismo error que Iván y sus soldados. Solo lo harán como un requisito, sin entregar la vida completa a Cristo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en relación al bautismo y empezaremos a responder algunas preguntas. Busquemos Marcos 16, del 15 y 16, y la pregunta es, ¿el bautismo es fundamental para la salvación? Vamos a ver. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces está clara la respuesta. El bautismo realmente es fundamental para la salvación, porque la Biblia así lo confirma. Ahora, otra pregunta. ¿Qué significa la palabra bautismo? Bueno, esta viene del griego baptizo, que implica inmersión.
y deriva del verbo bapto, que significa sumergir en algo. Cuando el verbo bautizar se refiere al bautismo en agua, implica la idea de inmersión, es decir, el acto de sumergir a una persona bajo el agua. No es aspersión, un poquito de agüita por aquí o por allá. Es inmersión, poner todo el cuerpo de la persona bajo el agua dentro del bautisterio. Otra pregunta, ¿qué significado tiene el momento del bautismo? La Biblia tiene la respuesta aquí en Romanos 6, del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la enseñanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, aquí tenemos algunas palabras que nos ayudan a entender el significado completo del bautismo. La primera es muerte, muerte para el pecado. La segunda es sepultamiento de los pecados. Y la tercera es resurrección para una nueva vida. Para entender mejor, cuando hablamos de muerte, sepultamiento y resurrección, estamos hablando de lo que pasó con Cristo en la cruz. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Para que una persona sea bautizada necesita aceptar a Cristo. Necesita abrir su corazón para que Cristo entre en su vida. Así que, si esa persona no acepta a Cristo, no puede ser bautizada. Entonces, el bautismo está totalmente relacionado a lo que pasó en la cruz del Calvario. Por eso el bautismo significa muerte de una vida de pecado, sepultamiento de los pecados y resurrección para una nueva vida. Sigamos aprendiendo un poco más. Leamos Mateo 3 del 13 al 17 y vamos a ver qué nos menciona sobre el bautismo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, en el bautismo de Cristo pasaron tres cosas impresionantes. La primera, el cielo se abrió. La segunda, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y la tercera, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Cuando una persona se bautiza, pasan los mismos tres acontecimientos otra vez. Cuando una persona entra en el bautisterio para ser bautizada, el cielo se abre para esta persona. O sea que ya no habrá más barreras ni ningún obstáculo para su relación con el cielo. Segundo, el Espíritu Santo desciende sobre esa persona y le otorga dones para el servicio. Tercero, una voz del cielo confirma: este es mi Hijo querido, que me complace. Hay júbilo en el cielo y su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero algunos aún se preguntarán: ¿es necesario realmente nacer otra vez? O sea, ¿es posible ser salvo sin pasar por el bautismo? Claro, es posible en situaciones extremas, como por ejemplo el ladrón arrepentido en la cruz. La persona aceptó a Cristo, pero no hubo tiempo para ser bautizada. Ahora, si tú tienes la oportunidad de ser bautizado, hay que ser bautizado. Y no solo se bautiza una persona mala, una persona que practica pecados horribles, sino también una persona buena, un buen padre de familia, una buena madre, un buen hijo, una persona que no fuma, que no toma, que no baila, que no se involucra con las cosas de este mundo. Una persona que tiene una buena conducta. Estas personas también necesitan ser bautizadas. En la Biblia tenemos un ejemplo de este tipo de personas. Aparece en el libro de Juan 3, del 3 al 5. Es la historia de Nicodemo, un hombre bueno,
uno de los líderes de los judíos, y este hombre buscó a Cristo en la noche, y ahí empezó una charla sobre el bautismo con Jesús. Leamos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Cristo confirmó lo que Nicodemo debería hacer para ser salvo. Le dijo: es necesario nacer otra vez, nacer de agua y del Espíritu, porque el nacimiento biológico no es suficiente para darnos salvación. Para ser salvo es necesario nacer otra vez, y este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Es cuando la persona decide abandonar todo el mundo, abandonar el pecado, entregar la vida completamente a Cristo. Entonces su nombre es registrado en el libro de la vida. Sus pecados son todos perdonados e inicia una nueva vida en Cristo. Querido juvenil, si tu decisión de ser bautizado está en el futuro, te invito a tomar esta decisión de fe, que producirá salvación lo antes posible. Entra a las aguas bautismales y recibe el sello del cielo como hijo e hija de Dios. Si ya fuiste bautizado, no olvides jamás ese momento en que te acercaste a tu Creador. Esa decisión tiene mucho valor para Él y te animamos a seguir creciendo espiritualmente, a seguir aprendiendo y desarrollándote en el camino que te conduce al cielo. Que Dios te bendiga.